arriba del mercado central para convertirlo en un lugar de tardeo, de tapeo y demás. Yo creo que esas son las cosas que hay que apoyar desde el ayuntamiento para que Elda vuelva a recuperar, como digo, actividad cultural y festera muchísimo. Todos los fines de semana están plagados de actos, pero sí que es cierto que tenemos que apoyar y apostar a todo el que quiera llenar ese hueco del ocio tarde nocturno. Vamos hacia la iniciativa privada, Eduardo. Bueno, qué duda cabe que la iniciativa privada en el tema que nos ocupa hoy tiene un papel, o debe jugar un papel bastante significativo. Lo que sucede es que, por desgracia, las iniciativas que existen hoy en materia de promoción cultural, en muchas ocasiones son más bien fruto del voluntarismo y de la propia iniciativa de colectivos que intentan llenar lo que a nuestro juicio ha sido siempre en estos últimos años un vacío muy significativo. Es decir, esas iniciativas en la mayoría de ocasiones no han ido acompañadas de un respaldo real del ayuntamiento. Es decir, y yo que siempre he creído que a la alcaldesa, cuando se habla de cultura, se le va la mano al cinto, como a Millán Astray, porque es prácticamente nulo el interés que ha tenido en estos 8 años de gobierno ya en la promoción de la actividad cultural en la ciudad. Recuerdo además un episodio bastante lamentable, como incluso a una actividad, como se trataba de llevar los libros a la calle, tuvo tantas dificultades que se tuvo que aplazar y que fue al final un juego de ir detrás del concejal de Cultura a ver si aquello iba o no iba, mientras el concejal de Cultura pues escapaba de burladero en burladero para evitar dar los permisos necesarios y este tipo de cosas, ¿no? Es decir, estas son las cosas que han sucedido en la ciudad, con iniciativas de personas individuales, agrupadas, que han venido en llenar, ya digo, con más voluntarismo que apoyo, un auténtico vacío. Y por lo tanto, el surgimiento de iniciativas de carácter privado, yo siempre creo que es saludable, pero creo que necesitan un refuerzo esencial por parte del ayuntamiento, o si me apuras, una complementariedad. Yo creo que cualquier persona, cualquier familia que tenga hijos en una edad que a lo mejor abarca pues de entre los 9 y los 13 años, podrán constatar, o incluso unos pocos más, podrán constatar la prácticamente nula oferta que hay dirigida, especialmente en horarios en tiempo de fin de semana, dirigida a los niños y preadolescentes, que son muchos en la ciudad y que sus padres, desde luego, tienen pocas alternativas distintas a cogerlos, subirlos a un coche y subirse al centro comercial más cercano que encuentren. Es decir, eso sucede todos los fines de semana del año en la ciudad. Y por lo tanto hay distintos segmentos de población que hay que cubrir. Uno sí que es interesante, el tener en la ciudad un espacio dedicado a los cines, indudablemente. Distintos gobiernos lo han intentado, lo intentó hasta el año 2009 el Partido Popular, lo intentó hasta que llegó el relevo al frente del gobierno de la ciudad, el Partido Socialista, y naturalmente pues siempre hay elementos donde encallan, ¿no? Pues ponernos de acuerdo con el precio de los siempre los precios de adquisición por determinados inmuebles pues siempre obstaculizan que las negociaciones. Yo en algunos casos como este y como otros que posiblemente surgirán a lo largo de la tertulia, sí que hubiera deseado, posiblemente muchos ciudadanos también hubiéramos deseado un poco más de transparencia en torno a según qué gestiones se anuncian, se dejan caer, se hace o se declara en torno a ellas, como el caso de los Cines Plaza, una voluntad de hierro para llevarlas adelante, y nos encontramos que en la práctica han pasado 5 años sin que sepamos absolutamente nada. Hasta el día de ayer que pues, una persona concreta de la ciudad plantea públicamente una iniciativa. Quiero decir, digo transparencia porque esto ha sucedido también en otras cosas. Y a mí no deja de chocarme. Posiblemente, a lo mejor también algunos ciudadanos compartan esta opinión, que precisamente tenemos noticias de según qué asuntos, de espacios de esas características no utilizados en la ciudad, cuando además afrontamos las vísperas de unas elecciones. A mí, posiblemente, me produce cierta extrañeza, porque son asuntos que resurgen nuevamente cuando en la práctica llevamos, ya insisto, casi 5, por no decir 6 años, sin saber absolutamente nada de las intenciones del ayuntamiento respecto a los Cines Plaza. Luisa. Bien, pues yo creo que hay que ubicar un poco el asunto creo que hablamos de cultura y ocio,
y hay que ubicar esas dos palabras en el contexto correcto, ¿no? Acércate un poquito más al Sí, micrófono, sí. yo Ahí, creo perfecto. que en este caso, en concreto, con la manifestación de que hay un privado que quiere abrir los cines plaza, que me parece correcto que lo haga, pero lo que manifiesta, el que la señora alcaldesa haya salido como vendiendo un logro personal, ¿no?, de que se vayan a abrir esos cines o lo que vaya a ser, ¿no?, centro cultural, lo que vaya a ser, vendiéndolo como no sé, un logro personal, me parece excesivo, ¿no? Yo creo que esto lo que manifiesta es la ausencia de objetivos en el área de cultura que tiene el Partido Popular, pero desde que entró en el ayuntamiento, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años, ya en la primera legislatura de Adela, le comentamos que no esperábamos de ella que trabajara por una cultura que fuera un instrumento de liberación, ni muchísimo menos, pero sí que le pedíamos que frenara el vacío que había respecto a la cultura en la ciudad, ¿no? Porque ese año 2007 todavía estaba programado el certamen de teatro amateur, que es un certamen de teatro que lo ha ido haciendo el grupo Carases con mucho esfuerzo, con todo el esfuerzo lo hacen ellos. Lo estuvieron haciendo en la etapa socialista, se dejó de hacer, y en los 8 meses que gobernamos en coalición Izquierda Unida y el Partido Socialista lo recuperamos, y ese primer año se hizo porque estaba programado. Luego se quitó y enseguida lo volvieron a celebrar otra vez el Partido Popular, pero por miedo a que a lo mejor que Izquierda Unida estuviéramos cacareando ahí que por qué lo quitaban, porque la verdad costaba nada más que una subvención bastante exigua, no costaba nada, y todo el esfuerzo, como digo, lo hacía el grupo Carases y lo hace, y yo creo que toda la ciudadanía hay que reconocerle ese esfuerzo, ¿no? Me refiero que como eso es un ejemplo, ¿no?, de qué interés tiene el Partido Popular por la cultura. Luego vemos otros aspectos de cómo se ha ido gestionando el área de cultura respecto, por ejemplo, a los precios de las entradas del Teatro Castelar. Precios muy altos a los cuales la mayoría de ciudadanos no pueden acceder. A lo mejor un ciudadano puede ir una vez a las 1000 quizá, pero no se puede hacer un consumo de cultura habitual con unos precios tan exagerados que la mayoría de gente no puede acceder, ¿no? Recuerdo también en ese aspecto el concejal de Cultura, Carlos Ortuño, cuando dejamos el pacto de gobierno, alabó los precios que había en el Teatro Castelar, 6 y 9 euros, habían llenazos continuos, y como nosotros tenemos la concepción de que la cultura no tiene que tener una rentabilidad económica, sino una rentabilidad social, actuamos en consecuencia, y prácticamente el teatro era lleno continuo, y además también de muchos ciudadanos de la comarca venían a ver los espectáculos, ¿no? Lo que quería decir al principio, ¿no?, de cómo hay que ubicar el asunto de la cultura y del ocio. También en el ocio, por ejemplo, aquí estaba hablando el señor concejal del problema de los bares y del vandalismo y tal. Bueno, es que el ocio no tiene por qué ir ligado a bares exclusivamente, o al consumo, como también se pretende desde el Partido Popular enfocar el ocio, ¿no? Con ese famoso centro comercial y de ocio, que es plantear una cultura ligada precisamente al consumo. Y hay otras propuestas, y en concreto de mi grupo, que son muy claras, ¿no? Y tenemos en esta ciudad un montón de espacios públicos del ayuntamiento vacíos, que no entendemos por qué no se están ocupando ya por los jóvenes, por ejemplo, que es una reivindicación viejísima ya y que no se pone remedio a esa situación, ¿no? En fin, hay otros, o por ejemplo espacios deportivos, hay otros espacios que es responsabilidad del ayuntamiento. No puede dejar el ayuntamiento todo a la iniciativa privada, tiene que dar una alternativa cultural en este pueblo, y no puede dejar, los colectivos efectivamente son los únicos que se están moviendo en ese aspecto, pero con eso lo que vamos a es una cultura de mirarnos el ombligo nada más, ¿no? No vamos mucho más allá, y nosotros entendemos que la cultura tiene que tener unos valores transformadores, y además transformadores y potenciadores de valores, y de unos valores distintos a los que esta sociedad nos ofrece. Y si eso no se potencia desde los poderes públicos, desde la administración, pues no estamos haciendo lo que debemos hacer. Me parece muy bien que se introduzca otro asunto dentro de esta tertulia, como es el prometido centro comercial, del que, bueno, pues durante estos meses no hemos sabido nada, pero sí esta emisora pudo constatar que se ha incluido dentro del
del Plan General de Ordenación Urbana y que parece que está muy avanzado, y en cuanto se apruebe ese plan general, pues parece que el centro comercial podría ser una realidad, Fran. Bueno, sí, he hablado antes de venir a la radio con Vicente Amat, con mi compañero, a ver cómo estaba exactamente el tema, porque se hablaba del próximo pleno. Bueno, no este pleno que va a ser ahora el 7 de abril, porque sabéis que el viernes es Viernes Santo y tendremos que posponerlo posiblemente al martes 7, pero al siguiente pleno o al de mayo, si hubiera un extraordinario incluso antes, podría ir esta aprobación inicial, donde efectivamente ya se recoge dentro del plan general que el suelo del Pepico Amat pues sea para este centro comercial. Efectivamente, también digo que han sido malos tiempos. Pensar que los centros comerciales tuvieron su boom, a Elda se le pasó el tren, se le fue el tren del boom de los centros comerciales, y hemos pasado unos años, como todos sabéis, en España complicados, pero ahora por fin que parece que esto está empezando a recuperarse. De hecho se empiezan a ver iniciativas privadas, como hemos dicho al principio. Cuando ya se empieza a ver iniciativa privada es que esto parece ser que ya está escampando, ¿no? Y esto tenemos que verlo con esa visión y con un poco de positivismo, porque efectivamente tenemos que creer en este tipo de proyectos. Y ahora, en cuanto se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana, que como digo, al próximo pleno irá, no a este de abril, sino al siguiente, irá esta aprobación inicial, pues ya se empiezan los trámites para que ese suelo pues pueda subastar, o se pueda, como digan nuestros técnicos que hay que hacerlo, y efectivamente para tener expectativas de que alguna empresa opta a generar o a crear ese centro comercial, porque uno de los grandes problemas que hemos tenido también estos años es que nadie iba a venir a construir un centro comercial ni a la ciudad de Elda ni a cualquier otra, ¿no? Ya tenían que tener muy claro las locomotoras o los promotores de generar o de crear un centro comercial en alguna ciudad. Ya tenía que ser algo muy claro y que ellos tuvieran muy, como digo, muy claro que esto iba a triunfar, ¿no? Se nos fue el tren hace ya muchos años, como hemos dicho. Hemos pasado esa travesía por el desierto, y ahora sí que puedo decir que estamos en primer puesto de ranking de salida para que Elda en muy poco tiempo pueda optar a tener ese centro comercial, que yo creo que es necesario. Yo creo que Elda se merece tener un centro comercial y de ocio, por supuesto, como se está viendo en Alicante, consensuado con el comercio local y etcétera, pero nuestra gente, sobre todo nuestra gente joven, necesita tener también un espacio de ese estilo. También estoy de acuerdo con María Luisa. María Luisa dice algo que tiene toda la razón. También la gente joven no solo está reclamando lugares de ocio tipo centros comerciales y de ocio, también quiere otro tipo de cuestiones, que en eso también se está trabajando, y también hay iniciativa que va por ese camino. Y bueno, efectivamente, también estoy de acuerdo con Eduardo Vicente en que hay una edad muy complicada ahí. Él ha dicho de 9 a 13, que sí que puede ser, o de 8 a 14, que efectivamente tienen muchos problemas, pero es un tema que yo creo que todos los gobiernos tenemos ese problema encima de la mesa. Es una edad muy complicada, ni lo hay ahora prácticamente, ni lo había cuando gobernaban ellos, es decir, esa edad es muy compleja, y la verdad es que podemos hacer muchas cosas, pero siempre, como digo, y esto que nunca se nos olvide, se está diciendo que son los colectivos los que trabajan, los que ponen las cosas encima de la mesa, pero es que efectivamente ellos saben perfectamente que los ayuntamientos no. Lo que tenemos que hacer es apoyar, lo que tenemos que hacer es subvencionar, lo que tenemos que hacer es potenciar lo que hacen desde los colectivos, y es lo que yo creo que el ayuntamiento, el equipo de gobierno del Partido Popular estamos haciendo en estos 8 años, que es ayudar a todo el mundo que tenga una iniciativa, para los niños, para los no tan niños, para los mayores, y yo creo que en eso estamos, ¿no? Hay que apoyarles, hay que darles lo que piden, o por lo menos lo que se les pueda dar. Hay que seguir haciendo ciudad, pero también hay que apoyar estas iniciativas como centros comerciales, como el ocio, como el tema del mercado central, o como el tema de los cines. ¿Por qué no? Claro, el otro día la alcaldesa estaba muy contenta en la rueda de prensa, pero es que es normal que nos pongamos muy contentos, porque todo el eldense, yo creo que todo el eldense quiere que se abran los cines, y yo creo que todo el eldense quiere que se abra un centro comercial, y yo creo que todo el eldense quiere que los colectivos sigan haciendo actividades y que se sigan potenciando desde el ayuntamiento. Eduardo. Bien. Puede haber quien piense distinto, claro. Que tenga sus reparos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que partir o no haríamos bien si partiéramos de un error que yo creo que en cierta medida es lo que induce a pensar las cosas que dice el equipo de gobierno a través de quien sea.
Es decir, que en el Plan General de Ordenación Urbana el suelo que hoy es dotacional sea para uso de iniciativas comerciales, de uso terciario, perdón, no quiere decir que automáticamente se apruebe el plan general y ya estén levantándose las estructuras para construir el centro comercial. Yo creo que esto tiene que quedar claro, es decir, porque se parte del error conceptual de decir, bueno, pues, sí, se incluye dentro del plan general, pero claro, el plan general es un documento que va en papel con un sinfín de planos, es decir, lo que no lleva implícito es el centro comercial, no se trae, no se hace como el del Monopoly y se coloca en el tablero. O sea, vamos a ver, ¿eso qué nos puede llevar? También nos puede llevar a la complicada situación de que efectivamente haya un suelo dotacional y no haya inversores. Y no haya inversores porque no haya una iniciativa dispuesta a dejar allí o a invertir allí el dinero, el que sea. Es decir, por lo tanto, nos podemos encontrar, que es lo que ha venido pasando estos últimos años, con un espacio en la ciudad que no es un edificio de reducidas dimensiones, estamos hablando creo del entorno de 27.000 metros cuadrados, prácticamente en el centro de la ciudad, que hoy día ya no recibe prácticamente ningún mantenimiento, porque mañana se va a construir el centro comercial. ¿Para qué vamos a invertir si aquí irá el centro comercial? Mantener aquello. Con lo cual nos podemos encontrar con un absoluto agujero, que sea fruto de la desidia total, y que acaben comiéndoselo entre a ratos la desidia y a otros ratos las ratas. Es decir, y estamos hablando de nada menos que de 27.000 metros cuadrados. Esto sucede por algo también. Y sucede porque hay muchos espacios en la ciudad donde, dependiendo la convocatoria electoral, o si venía el solsticio de primavera o el de invierno, al equipo de gobierno se le ocurría una cosa que hacer. Es decir, esto pasó también con la Plaza de Toros, donde aquello iba a ser la nueva Elda, muchos recordarán, iba a ser la nueva Elda, la Plaza de Toros se iba a derribar y se iban a levantar bloques de viviendas. Pues bueno, pues como aquello, como no podía ser, porque urbanísticamente no había por dónde cogerlo, pues ya no hay nueva Elda. ¿Y ahora qué hacemos? Rehabilitarla por completo. Y no llega la rehabilitación. A pesar de que no llega la rehabilitación, se meten acontecimientos allí con informes que vienen a decir que aquello no está para albergar nada. Es decir, estas son las situaciones que nacen del absurdo, pero que nacen del absurdo porque en la práctica no ha habido un proyecto, no ha habido una dirección, no ha habido un continuo, no ha habido una idea al respecto de qué hacer. Lo que ha habido son ocurrencias, y las ocurrencias, como vienen, se van. Así sucedió con la nueva Elda. En cierto modo también ha sucedido lo mismo con el Pepico Amat, porque hay que recordar que, bueno, se incluye en el plan general, pero hay que recordar que la medida o la decisión urbanística para modificar de uso ese suelo parte de mucho antes, parte del inicio de esta legislatura, parte del 2011. Por lo tanto, el equipo de gobierno estuvo 1 año y medio para subsanar aquello que decía la Consellería de Urbanismo que tenía que subsanarse para dar el visto bueno, y no lo hizo. Y estuvo así 1 año y medio mirando al techo. Porque claro, no lo hizo porque no podía hacerse. Porque el instrumento urbanístico escogido no era el adecuado. Y por lo tanto, otros 2 años y medio largos sin ningún avance. Si aquella herramienta urbanística hubiera sido útil, hubiera sido eficaz, hoy ya ese suelo ya tendría otra calificación. Por lo tanto, quiero decir, ¿se pierden los trenes? Claro, se pierden los trenes, los que se pierden y los que se retrasan. Claro, entonces, quiero decir, al fin y al cabo, por no haber tenido desde el principio una dirección. Recuerdo que Adela Pedrosa se presentó con el aval en las elecciones del 2007 de rehabilitar el Pepico Amat. Y ha ido transformando esa posición como un gusano en una crisálida hasta convertirse en mariposa, hasta que ha llegado la inclusión del centro comercial en el plan general. 6 años. 6 años. Por lo tanto, quiero decir, eso es lo que ha sucedido y no otra cosa también, con respecto a determinados espacios que podían haber tenido un aprovechamiento y en los que se han visto afectados por las ocurrencias de la alcaldesa y del equipo de gobierno. Luisa. Sí, yo tengo que decir aquí que desde luego no comparto
la misma posición, porque es la misma posición la que habéis defendido los dos, de un centro comercial en esa zona, ¿no? Para nosotros lo calificamos y lo seguimos calificando de un robo al pueblo de Elda, hacer ahí un centro comercial. Y un robo que refleja lo que venía diciendo un poco anteriormente, ¿no? La falta de objetivos, en concreto, voy a hablar del Partido Popular, la falta de objetivos del Partido Popular que respecto a la cultura, que se manifiesta precisamente en que no tiene un proyecto de ciudad. Y esto, del que estamos hablando ahora, del centro comercial, es una manifestación más. Como el área de cultura es otra manifestación más. No tienen proyecto de ciudad ninguno. Entonces, para nosotros es un robo, es un suelo dotacional precioso, que vale un dineral, que ese suelo se va a utilizar para hacer negocio y no para hacer ciudad. Me parece una aberración, por mucho que digan las leyes ahora que se pueden hacer centros comerciales dentro de las ciudades, me parece una aberración plantar ahí un centro comercial desde el punto de vista de todo, del ruido, del tráfico y sobre todo también, bueno, del comercio, ¿no? De que aquí se ha estado defendiendo por los dos grupos también que Elda es un centro comercial abierto. Pues señores, mal favor le vamos a hacer al centro comercial abierto abriendo ahí un centro comercial y cargándonos ese espacio que puede ser, nosotros lo proponemos desde varias legislaturas como un doble espacio deportivo y de ocio festivo, que realmente es muy necesario en la ciudad. Que podrían también pensar en otros espacios, como el cuartel de la Guardia Civil, que creo que ya alguien está pensando también en hacer casas. Pero esto del centro comercial es una manifestación clara, muy clara, de que el Partido Popular va totalmente desnortado, ¿no? Porque ha nombrado Eduardo lo de la Nueva Elda, evidentemente. La Nueva Elda era derribar el Pepico Amat para hacer viviendas. Ahora es derribar el Pepico Amat para hacer un centro comercial. ¿Qué coherencia tiene eso? ¿Qué idea de ciudad tiene esta gente? Ninguna. Yo lo veo que no tienen ninguna idea de centro comercial. Y remitiéndome al asunto central del que estamos hablando, pues yo me interesa mucho el tema del ocio porque la verdad es que es penoso que nuestros jóvenes, los que pueden se van fuera, los que no se quedan por aquí dando vueltas sentados en un banco comiendo pipas, ¿no? Porque es que ni siquiera pueden ir, como dice Frank, en los bares, ¿no? Que antes había mucha cultura de bar y tal, y se iba a los bares. Es que ni siquiera los jóvenes pueden ir a los bares, es que no tienen una alternativa desde este ayuntamiento deportiva, cultural, que puedan decir, bueno, pues estoy en mi ciudad y estoy muy a gusto, incluso que viene gente de fuera aquí a ver lo que se hace en Elda. Eso no lo tenemos. Y ese es, yo creo que es el gran fallo de que, bueno, en cultura, yo pienso que no tienen ni idea de ciudad, no tienen ni un proyecto cultural, pero es que además yo creo que es que no le importa en absoluto. Yo creo que ha habido muestras sobradas a lo largo de estas dos legislaturas de que la cultura no ha sido ninguna preocupación, ni siquiera, o sea, todo lo que he comentado antes, el incentivar valores de solidaridad, la identidad local, no sé, todos esos valores al Partido Popular no le interesan. Se queja mucho del vandalismo, se queja de muchas cosas, pero no pone herramientas para solucionarlas y no pone herramientas para que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes puedan estar en esta ciudad y no tengan que marcharse fuera. Fran, 2 minutos. Bueno, yo no lo veo tan negro. La verdad es que vas cualquier fin de semana a cualquier instalación deportiva, que con el Partido Popular han mejorado todas las instalaciones deportivas, vas a la Sisma y hay 500 chavales jugando al fútbol, vas a la pista de atletismo y lo mismo, y efectivamente yo creo que iniciativa en deporte, festera, cultural en Elda hay mucha. Es cierto que, como he dicho al principio, y vuelvo a repetir mis palabras, hay un vacío ahí en el tema del ocio, pero un vacío que está desde hace 15 años. Yo era de los que salía con mis amigos y hasta que tuve 20 y pico años, yo tengo 40, pues eso hace alrededor de 15 y 16 años que Elda dejó de ser lo que era como referente del ocio, hablando de ocio, de bares, de sitios de lugar de encuentro de gente joven. Es lo único, es la única asignatura pendiente, pero como digo, ahí los ayuntamientos poco pueden hacer más allá de apoyar la iniciativa privada. Nosotros desde los ayuntamientos no podemos montar bares, no podemos montar tascas, o no debemos, vamos. Pero yo creo que en Elda, y cualquier persona que se dé una vuelta, o cualquier persona que está metida en cualquier club deportivo, en cualquier fiesta, o en cualquier ámbito o asociación cultural, sabe que Elda tiene mucha actividad en cualquier ámbito, porque, bueno, nosotros hay veces que los concejales del equipo de gobierno
no damos abasto para repartirnos en toda la actividad que hay los fines de semana en la ciudad, desde los jueves por la tarde hasta el domingo por la noche. Y yo creo que esto, los ciudadanos que nos estén oyendo, estén en el ámbito que estén, deportivo, cultural, festero, saben que Elda es una ciudad con mucha vida, con mucha actividad, y efectivamente el hueco que nos queda por cubrir es ese del ocio, que en eso estamos, con el centro comercial y con cualquier iniciativa privada que venga de la mano de cualquier que quiera invertir. Lo que se nos ha ido de las manos es el tiempo. Llegamos a las 8 de la tarde. Luis Martínez, Eduardo Vicente, Francisco Muñoz, gracias por estar de nuevo en este programa. Gracias.